En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hoy quiero seguir del tema de personajes fascinantes de la Biblia. Algunos personajes son bien conocidos y cuando uno piensa en algunas personas, hay algunas cosas que vienen a la mente. Por ejemplo, cuando usted piensa en así rápidamente en Jonás, ¿qué le viene a la mente? La ballena, ya, exacto, la ballena. Es lo primero que viene a la mente. Y claro, es verdad. Bueno, la Biblia no dice que fue una ballena, dice que fue un pez grande. No una ballena, pero claro, como la ballena es grande, se piensa que fue una ballena, pero fue un pez grande que Dios preparó. Y hay muchas cosas en el mar que nos dan mucha claridad sobre el tema. Entonces, vamos a hablar esta mañana acerca de Jonás, ese personaje que es interesante. Pero yo quiero hablar de 4 cosas que aprendemos de Jonás. No vamos a ir capítulo por capítulo mirando, porque es una forma de hacerlo. Más bien yo quiero hacer algo global de lo que aprendemos del libro de Jonás. Cosas que son buenas, como dice la Escritura, que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, admonición y ejemplo. Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de Jonás? ¿Qué cosas debemos nosotros de evitar? Sabemos bien en el capítulo 1 que Dios le dijo a Jonás que fuera y predicara a Nínive, porque Nínive se había separado de Dios. Y el juicio de Dios venía sobre ellos. Y entonces cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar, ¿se acuerdan qué hizo Jonás? Huyó, se fue para otro lugar. Según entiendo, Nínive quedaba unos 100 kilómetros, unos 120 kilómetros de donde estaba Jonás. Pero se fue a un lugar donde estaba a 3,200 kilómetros de distancia porque quería irse lejos, quería irse lejos de la presencia del Señor. Algunos de ustedes, alguna vez, algunos de nosotros, por algunas circunstancias, hemos querido estar lejos de la presencia del Señor. Pero la verdad, no hay lugar donde escondernos de la presencia de Dios. Pero ese no es mi tema esta mañana. Yo quiero esta mañana leer, mi hermano José Luis nos leyó el capítulo 3. No vamos a leer todo el capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1 está la huida de Jonás, cuando el mar se enfurece. Y luego el capítulo 2, cuando el pez especial lo ha tragado. Y luego su oración que tiene. Mi hermano José Luis nos leyó el capítulo 3, cuando Jonás predica en Nínive. Y Nínive escucha el mensaje del Señor y se arrepiente. Los hombres de Nínive le creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y fueron perdonados por su arrepentimiento. Pero quiero leer el capítulo 4. El capítulo 4 como un trasfondo de lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana. Capítulo 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y por qué se apesadumbró Jonás? Porque Dios había perdonado a Nínive. Por eso se enojó. Y es interesante. Después voy a leer una paráfrasis de la palabra de este capítulo que amplía el concepto. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, en mi casa? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, misericordioso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿y haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Quedó como un espectador a ver qué iba a pasar.
Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, para que se le aplacara como decimos los tolimenses, se le bajara la piedra que tenía. ¿Alguno de ustedes se ha enojado así? ¿Alguna vez se ha enojado? A ver, yo quiero ver la mano de los que se han enojado así, que están pero enfurecidos completamente. Pues Jonás le pasó eso, se enojó. Yo sé que a Daniel no le ha pasado nunca, no. Pregúntele a Paola, que ella nunca se ha enojado. Pero bien, dice que al venir el alba del día, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y otra vez, ¿qué deseaba? La muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió Jonás: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste? Tú no la sembraste, tú no la regaste, tú no la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Una ciudad de 120,000 personas hace 2,500 años o 2,700 años era una mega, super mega ciudad. Había, para recorrerla, tenían 3 días de camino para poderla recorrer. Si usted ve en el capítulo 3 y el versículo 3 es lo que dice en el verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Así que si quería recorrerla, tenía que invertir 3 días para hacerlo. Era una inmensa ciudad. Y ya una ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben lo que es el bien, no saben lo que es el mal. Y tantos animales, no debía de tener yo compasión. Esa es la respuesta de Dios a Jonás. ¿Qué aprendemos de este capítulo, de esta historia? Lo primero que yo aprendo, que quiero compartir con ustedes, lo primero que yo he aprendido es que Jonás perdió contacto con la realidad que estaba viviendo. Había una realidad que estaba allí surgiendo, pero él perdió contacto completamente sobre lo que estaba aconteciendo. Allí había una gran cantidad de personas sobre las cuales el juicio de Dios venía, porque el juicio de Dios era justo. Según los historiadores, Nínive era una ciudad donde había tanta maldad, tanta crimen, tanto desorden, tanta violación, tanta injusticia, tanta soberbia, tanta altivez, que Dios dijo: ya se colmó la copa. Y Dios decidió entonces venir con juicio sobre ella. Es interesante que cuando Jonás fue y les dijo lo que Dios iba a hacer, es interesante que el pueblo le creyó a Jonás que el juicio venía, y entonces se arrepintieron. La hermana Ruth Graham, la hija del doctor Billy Graham, escribió un libro, o escribió un artículo que algunos empiezan a sacar ahora, pero ese artículo escribió hace como 15, 20 años atrás. Lo escribió, no es un artículo nuevo, pero es muy diciente. Dice que si Dios llega el momento en que no castiga a Estados Unidos por la maldad que está sucediendo, Dios tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Porque cada día es terrible. Y a veces cuando miramos a Colombia tenemos que pensar igual. Si Dios no trae juicio sobre Colombia, Dios tendrá que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra.
Es interesante notar en días pasados, ustedes leyeron el decreto que ya salió, donde se establece en Colombia, ¿qué se establece? La eutanasia para los niños con problemas de salud. Eutanasia. Estos días leía la soberbia, digamos la contradicción que existe, porque se celebró la fiesta, el día del niño, ¿cómo se dice? De síndrome de Down. ¿Sí? Se celebra el día del niño del síndrome de Down, pero los que lo celebran, los que lo están invitando a celebrar, son los que ordenan que se mate a los niños que tienen síndrome de Down en el vientre de la madre. ¿Qué contradicción? Totalmente. Celebran ese día, pero a la vez ordenan matar a los niños que tienen ese conflicto. Igual algo de lo que pasó con Hitler en su momento, pero cada día es peor. Nuestra nación va día tras día en esa situación. Eso no es algo que lo estamos presumiendo que va a acontecer en Colombia. Ya la ley está dada para que se ejecute y los hospitales le apliquen la pena de muerte a un niño. Ya no se lucha por la vida, por un niño que está desahuciado, dijéramos que llaman desahuciado, o un anciano que está desahuciado. Después de los 60 años, dentro de poco tiempo, será peligroso vivir. Va a ser muy difícil que la gente en el futuro no lejano pueda llegar a los 80 años. Yo ya estoy llegando a los 80. Quizás si estuviera viviendo en otra época, ya a esta época ya buscarían una inyección para terminar con la vida. Pero es lo que se está proyectando. Los pueblos sufren muy fuertemente. Y una cosa que uno mira, por ejemplo, en el caso de Nínive, es que los pueblos sufren o disfrutan de las decisiones de sus gobernantes. Era el rey de Sodoma el que había permitido, el rey de Nínive, el que había permitido toda esa maldad. ¿Sí? Y como el rey había permitido toda esa maldad y no había ejecutado juicio, no había puesto la mano como debía de ser, el juicio de Dios tenía que venir. Pero cuando el rey se arrepintió, escuchó, examinó su vida, examinó la conducta de su pueblo, se arrepintió y se arrodilló delante de Dios y llamó al pueblo para que buscaran a Dios de todo corazón. Entonces, él, al invitar al pueblo, el pueblo sufrió también de la sabia decisión de un gobernante. ¿Cuánto anhelamos que nuestros gobernantes tengan sabias decisiones? Porque el pueblo sufre de las malas decisiones que los gobiernos hacen, o disfrutan de las buenas decisiones que los gobiernos realizan. Esa es una tremenda verdad. Por eso estamos orando para que lleguen al gobierno, a aquellos que Dios ha puesto para gobernar la tierra, lleguen hombres y mujeres que teman a Dios para que tomen buenas decisiones y entonces nuestras generaciones puedan disfrutar de un país diferente, de la gracia de Dios. Pero si siguen como van las cosas, el juicio de Dios tendrá que venir sobre nuestra patria, de una o de otra manera. Los pueblos, recuerden, sufren de las decisiones, buenas o malas, que hacen sus gobernantes. Y de eso habría mucho que hablar. Pero este gobernante supo del juicio que venía, buscó el perdón de Dios y entonces lo perdonó. Jonás se dio cuenta de eso que había pasado. Hay una paráfrasis de la Biblia que se llama The Message, la traduje, está en inglés, dice, el capítulo 4 del verso 1 al 3 dice de la siguiente manera: pero Jonás estaba furiosísimo. Nuestra versión traduce enojado, pero aquí es enojado, pero de verdad. Estaba furiosísimo, tan furioso que estaba que perdió su temperamento y le reclamó a Dios y le dijo: Dios, ya lo sabía desde que estaba en casa. Yo sabía que esto iba a pasar. Por eso decidí irme a Tarsis. Yo sabía que tu gracia es sobreabundante. Lo mismo tu misericordia. No fácilmente mantienes el enojo. Eres rico en amor y cambias muy rápidamente tus planes.
Y en lugar de castigar, perdonas. Cuando alguien te pide perdón. Y perdona muy fácilmente. Por tanto, Dios, yo prefiero que me mates. Hazlo conmigo. Dios, yo prefiero que me quites la vida. Es decir, el enojo de Jonás no era algo pasajero. Perdió contacto con la realidad que estaba viviendo en un mundo de maldad. Y él, como profeta de Dios, estaba para anunciar lo que iba a venir de Dios y anunciar que si se arrepentían iban a poder tener perdón del Señor esa nación. Pero él perdió contacto con la realidad. Yo espero que nosotros entendamos que Colombia sí está en peligro, muy grande peligro. No solamente Colombia, América Latina está en peligro completamente. Y no solamente América Latina, cuando uno va y conoce lo que está pasando en otras partes de la tierra está en grande peligro. Por eso hoy más que nunca tenemos que anunciar que hay un Dios en los cielos que puede transformar todas las cosas y traer perdón a la raza humana y florecer un nuevo día para toda la humanidad. No podemos perder contacto con la realidad. Dios existe y tiene un plan de amor para la raza humana. Crean o no crean en Dios. Dios ama no solo a los que creen en Él, Dios ama a los que no creen en Él. Dios ama a los que lo aborrecen, Dios ama a los que lo niegan, Dios ama a todos. Solo que disfrutan de su amor aquellos que aceptan su amor, su bondad. Pero los que rechazan su amor, los que rechazan su verdad, tendrán que sufrir las consecuencias. Pero nosotros tenemos un mensaje que darle a la raza humana. Es un mensaje de perdón. Pero tenemos que anunciar la maldad que existe en nuestra sociedad. No podemos nosotros tapar el pecado que existe. Somos llamados como hombres y mujeres de Dios, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, anunciarle a esta ciudad que si no se arrepiente, que si no vuelve sus ojos a Dios, habrá castigo, habrá juicio de Dios. Pero que si volvemos los ojos a Dios, nuestra nación será transformada. Como sucedió con Winston Churchill, como ustedes han visto en algunos videos que les he enviado, cuando avanzaban ya las tropas de Hitler hacia Inglaterra, él convocó a un día de ayuno y oración. Y cuando ya venían las tropas, no saben qué pasó. De repente las tropas que ya invadían a Inglaterra, de repente se retiraron, se separaron, no saben qué pasó. Pero Churchill decía, y lo hablaba como la reina lo mencionó, un pueblo que ora tiene más poder que el ejército más poderoso del mundo. La oración tiene un poder maravilloso en nuestra vida que tenemos nosotros que entender, que seguir avanzando en ese conocimiento. Así que, hermanos míos, viene un juicio, pero en el corazón de Dios hay misericordia. Dios es un Dios de misericordia. ¿Sabías eso? Me recuerdo las palabras que le dijo Dios a Moisés. Son maravillosas. Vamos a mirar. Aquí está pasando. Éxodo 34 dice: pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Leamos juntos la última frase, el último versículo, el 7. Juntos a ver. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hay dos cosas. Si se arrepienten, Dios extiende la misericordia. Pero si no se arrepiente, vendrá el juicio hasta la tercera y cuarta generación. Dios siempre es un Dios de inmensa misericordia. Y gracias a Dios, si no que lo digamos nosotros, es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y yo tendría que recordarles, hermanos, el destino de Colombia está en las manos del pueblo de Dios.
somos nosotros los que tenemos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro mensaje y con nuestra rodilla delante de Dios, con nuestra oración delante de Dios, buscar que Dios perdone nuestra nación. ¿Se acuerdan de 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare, buscar en mi rostro, se arrepintieran de sus malos caminos, dejaren su manera de vivir, me buscaren con todo el corazón, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Hay esperanza para Colombia y nosotros somos la esperanza para esta nación. Me ayuda a decirle a su hermano, somos la esperanza para esta nación. El pueblo de Dios tiene la respuesta para nuestra sociedad. La segunda lección que yo aprendo de la vida de Jonás, los psicólogos hace mucho tiempo inventaron una frase que se llama disonancia cognitiva o disonancia cognitiva. ¿Sí? ¿Qué es la disonancia cognitiva? Que yo lo veo muy claro en Jonás. La disonancia cognitiva es el comportamiento en el conflicto que hay entre lo que creo y lo que vivo. No soy coherente. Jonás no fue coherente en lo que creía y en lo que vivía. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa anécdota no, se me olvida el autor de los libros tiempos atrás, de la zorra y las uvas? ¿Se acuerdan de la zorra y las uvas? ¿Cuántos se acuerdan de la zorra y las uvas? La zorra que iba por el camino y vio un racimo de uvas delicioso y dijo, me voy a comer las uvas estaban ricas. Entonces comenzó a saltar, pero no podía agarrarla. Y salta y salta y salta y no podía agarrar las uvas. Al final dijo que voy a seguir aquí, las uvas están verdes. Y se fue. Él quería una cosa, pero tenía una lucha en su corazón, en su vida, porque no logró lo que buscaba. Jonás era algo parecido, tenía una lucha en su corazón. Sabía lo que debía de predicar, sabía lo que debía de enseñar, pero tenía un conflicto. Creía una cosa y vivía otra. Creía una cosa y deseaba otra cosa. Creía que Dios lo había enviado a predicar juicio a esa nación. Y él sabía bien, como lo menciona en el capítulo 4, sabía que Dios era capaz hasta de escuchar a esos malvados y perdonarlos. Él sabía eso, pero no quería eso. Eso es disonancia cognitiva. ¿Cuántos cristianos existimos que creemos fervientemente una cosa, pero deseamos otra? ¿Podemos pensar en algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? Nosotros, por ejemplo, creemos ardientemente, sabemos, y yo les pregunto a ustedes, ya lo saben, que la respuesta de Dios para Colombia está en la oración. Lo creemos. ¿Cuántos creen en la oración? Creemos en la oración. Pero ¿cuántos quieren orar? Creemos que ahí está la respuesta, pero anhelamos más bien irnos a acostar temprano. Anhelamos tener una vida más tranquila. No estamos dispuestos realmente a invertir el tiempo que tenemos que invertir. Sabemos que la única esperanza para Colombia es predicar el mensaje de Jesucristo, pero no lo hacemos. Yo estoy seguro que ustedes creen, bueno, eso espero por lo menos, que el hombre sin Cristo va al infierno. ¿Cuántos lo creen? Levanten a los que lo creen. La verdad, de verdad, de verdad, ¿lo crees? ¿Sí? ¿Y cuántas personas tienen ustedes de amigos, familiares, conocidos, cercanos, que no conocen a Dios? Levanten la mano. Que no conocen al Señor. Pero ¿cuál es la pasión que tenemos para anunciarles el mensaje? Sabemos que van a ir al infierno, pero no queremos que vayan al cielo.
Porque si quisiéramos que se libraran del infierno y fueran al cielo, ¿qué haríamos? Díganlo en voz alta. ¿Qué haríamos? Dígale a su hermano que está a su lado, ¿qué haríamos? Les compartiríamos, les predicaríamos el mensaje, les enseñaríamos, oraríamos por ellos, buscaríamos ganarnos su corazón para hablarles de Jesucristo. Creemos una cosa, pero vivimos otra. Déjenme contarles una historia. Eso fue en 1970. Como ustedes han leído mi libro, una intención de una autobiografía, Rojas Pinilla había mandado matar a mi padre, a mi madre y a mí en el año 56. Logramos escapar y yo crecí en mi corazón con un tremendo odio hacia Rojas Pinilla. Y yo me alegré cuando le dieron el golpe militar en 1957 y lo sacaron del... todos estábamos felices porque habían sacado a ese dictador. Estábamos felices. Pero yo en el año 60 conocí a Jesús, conocí al Señor y vine a vivir una experiencia distinta. El Señor me perdonó mis pecados y comencé a vivir una vida totalmente distinta. Y qué lindo, yo le predicaba el perdón de Dios a todos donde iba. 1970, cuando ya se abría el espacio para que habían elecciones y teníamos candidatos, le tocaba al Partido Conservador las elecciones. Rojas Pinilla se lanzó a la candidatura presidencial. 1970. Nosotros habíamos hecho un pacto con un grupo de hermanos de la iglesia de visitar a todos los candidatos para hablarles de Cristo. Y el primero que visitamos fue al que dirigía la campaña de Pastrana. Ahora se me olvida cómo llama, no importa. No, el que dirigía la campaña. No importa el nombre. Fuimos a hablar con él para buscar la cita con Pastrana. Le hablamos y él recibió al Señor en su corazón. Estábamos muy contentos porque ya habíamos dado un paso. Recibía y esperábamos que Pastrana nos diera la cita para hablarle de Cristo. Así que íbamos adelante. De repente una mañana me llama el doctor Luis Alfredo Vázquez, que era miembro de la iglesia, de la comunidad. Me dice: pastor, mañana tenemos cita con el general Rojas Pinilla. Ahí ya cambió la alegría. Yo me quedé callado, no dije nada. Entonces me dijo: pastor, ¿qué le pasa que no me contesta por teléfono? ¿Qué le pasa que no me contesta? Entonces, no, doctor Luis Alfredo, que estaba pensando que mañana tengo muchos compromisos para realizar. Tengo muchos compromisos. Y la verdad es que no puedo ir, pero voy a orar para que les vaya bien. Y el doctor Luis Alfredo Vázquez me dice: pastor, usted no puede negarse, porque hicimos un pacto de caballeros y de cristianos. Cualquier cosa que tuviéramos que hacer, la suspenderíamos para ir a hablar cuando nos dieran ellos la cita, porque la cita no es cuando nosotros queramos, sino cuando ellos nos la dan. Usted no puede faltar a su palabra, usted es mi pastor. Entonces le dije: está bien, hermano, voy a tratar de arreglar todo. Y digo: no, arreglar todo no, mañana lo espero. Bueno, nos encontramos ahí en Ciudad Palermo, en el barrio Palermo, para ir donde estaba la casa de Rojas Pinilla. Llegamos a la casa de Rojas y nos recibió la familia, la María Eugenia, nos recibió en la puerta, muy querida, y sus hijos, me imagino que ahí estaba Samuel Moreno Díaz, entonces no sé quiénes estaban ahí. Nos recibieron muy bien, los hijos de María Eugenia. Entonces entramos y allá, cuando entramos a la sala, una sala grande, muy bonita, estaba el general Rojas Pinilla con todo su séquito, los que estaban acompañándole. Y entonces yo lo miraba y le decía: asesino. Yo pensaba en mi corazón: asesino, usted nos llamó a nosotros porque quiere los votos de los evangélicos. Era mi lucha personal.
Yo sabía que tenía que hablarle de Cristo. De eso tenía la convicción, pero creía Dios que iba a perdonar a ese asesino. Pensaba yo en mi corazón, en mi adolescencia espiritual. Yo pensaba de esa manera, imposible que Dios lo perdone. Doctor Luis Alfredo Vázquez se pone de pies ahí ante el grupo que estaba, toma la Biblia y como siempre leía Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y comenzó a predicarle el Evangelio. General, usted es un pecador, tiene que arrepentirse y venir a los pies de Jesucristo y pedirle perdón al Señor. Y yo lo escuchaba hablar, doctor Vázquez, le dije, este se enloqueció. ¿Qué le va a escuchar a ese asesino? ¿Qué le va a escuchar a ese señor? Pensaba, repito, era mi lucha interna. Y de repente el doctor Vázquez le dice, general, y todos ustedes que están con el general, si quieren arrepentirse, levanten la mano, vengan aquí adelante, arrodíllense y pídenle perdón al Señor. Yo dije, ahora sí se volvió loco mi hermano. Y de repente el general se pone de pies, viene al frente y se arrodilla, como un cordero. Y dos más del grupo se vinieron allá. El doctor Vázquez comienza a mirar, éramos 6 los que habíamos ido, comienza a mirar y me dice, Pastor Pardo, venga, llore por el general. Eso era una lucha tremenda, una lucha difícil. Entonces yo me quedé sentado como paralizado, y él siguió hablándole al general, hablándole de Cristo. De repente mira otra vez, Pastor Pardo, venga y ore por el general. 3 veces. Yo ya por vergüenza pasé a orar por el general. Pero yo no sabía que iba a orar por él. Yo no quería que Dios lo perdonara. Yo sabía que Dios lo podía perdonar, pero yo en mi corazón no quería que lo perdonara porque tenía que pagar por los crímenes que había cometido. Y especialmente por mandar a matar a mi padre y a mi madre. Yo no quería. Tenía esa disonancia cognitiva. Sabía una cosa, pero quería otra. Fue interesante que tuve que pedirle ayuda al Señor para poder pasar. Y sin saber cómo me acerqué al general y le dije, Señor, ayúdame porque no sé qué voy a orar. Y cuando extendí la mano para ponerla para orar, sentí que algo salió de mi corazón. Algo salió y algo se metió. De repente sentí compasión por el general y pude orar con él y llevarlo a los pies de Cristo en oración. Pero yo tenía mi lucha, que no fue el paso que dio Jonás. Jonás siguió rebelde. Yo logré vencer esa disonancia que había. Yo sabía que Dios lo podía perdonar, pero no quería que lo perdonara. Eso es disonancia cognitiva. Jonás sabía que Dios podía perdonar a Nínive, al rey y a todos los 120,000 habitantes, pero no quería que lo perdonara. Quería el juicio sobre ellos. Y cuando Dios lo perdona, en lugar de darle gracias a Dios, ¿qué hizo? Se le salió la piedra. Perdone la expresión, pero se enojó completamente, como leí en el pasaje, la paráfrasis de ese libro. Interesante lo que aconteció con nuestro amigo Jonás. Así que los cristianos muchas veces creemos una cosa y vivimos otra. Creemos una cosa y deseamos otra. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que, llamados por el Señor, a perdonar a alguien, pero no hemos querido perdonarlo y queremos seguir guardando resentimientos en el corazón? Sabemos que debemos perdonarle, pero no lo hacemos. Tenemos que ser coherentes. No creer una cosa, predicar una cosa
y vivir otra cosa y hacer otra cosa. Jonás le faltó coherencia en lo que sabía que tenía que hacer. Es fácil predicar, otra cosa es vivirlo. ¿Sí? Es fácil anunciarle a otros que Dios los perdona, que Dios los ama, pero es otra cosa yo dar el paso y perdonar y amar a esa persona. La tercera lección que yo aprendo de Jonás es ¿cuál era la gran preocupación de Jonás? ¿Saben cuál era la gran preocupación de Jonás? ¿Ah? No, ¿cuál era la gran preocupación de Jonás? Si leen el capítulo 4 lo van a descubrir. Estar cómodo, estar bien. Es interesante notar en el capítulo 4, miren este pasaje que es fascinante. Es la primera vez que existe esta palabra en el libro de Jonás. En el capítulo 4, versículo 6. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. La primera vez que se alegra. No hay otro, en el pasaje no hay otro momento en que se alegra. Ni se alegró siquiera cuando la ballena se lo tragó. Ni se alegró siquiera cuando la ballena lo arrojó, digamos, el pez grande lo arrojó. Ni siquiera se alegró. Pero aquí se alegró, porque ahora estaba como cómodo. Muchos cristianos buscamos nuestra comodidad. Y si nuestra comodidad se nos quita, nos sentimos que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere. Ustedes saben la lucha que tiene el águila real con sus aguiluchos. Dicen los expertos en el estudio de los animales, de las aves, que el águila construye un nido grande y con muchas ramas, con espinas que se entrelazan las espinas y hace que el nido sea fuerte. Entonces el águila trae entonces hojas y comienza a rellenar el nido para quitar las espinas, para que las espinas no molesten y los aguiluchos puedan nacer y estar tranquilos ahí. Entonces pone abullonado bien el nido. Y el águila, la hembra, se acuesta, tiene los huevos, luego los cuidan, luego los protegen, etc. Hasta que nacen. El macho va y trae el alimento, le da, mientras la hembra está atendiendo al aguilucho o los aguiluchos. Pero pasa un tiempo, los aguiluchos crecen y los aguiluchos están cómodos en el nido y no quieren moverse para nada. Ahí llega papá con la comida todos los días, ellos guardan el pico y ya papá los alimenta. Ellos no se quieren mover para nada. Pero el águila sabe que no puede estar toda la vida atendiéndolos ahí. Entonces el águila comienza a hacer algo interesante. ¿Sabe qué comienza a hacer? Comienza a sacarle todas las hojas que tiene el nido y las espinas aparecen. Y los aguiluchos les quita la comodidad que tienen y los aguiluchos entonces tienen que saltar al borde del nido y ahí están felices en el borde. Ya no se meten al nido, pero se quedan parados ahí esperando que papá siga alimentándolos. Son muy cómodos. Parecen evangélicos. ¿A cuántos de ustedes les fascina la comodidad? Nos gusta a todos, no estamos pidiendo que nos vaya mal, ¿no? Pero hay momentos en que Dios nos incomoda. Hay momentos en que nos incomoda para que podamos aprender a confiar en Él. Hasta nos incomoda haciéndonos cristalizar. Lo que me pasó a mí en la rodilla. ¿Cómo es que se llaman? Los meniscos. Se cristalizan, se rompen y entonces me quitó la comodidad que tenía. Yo andaba tranquilo, ahora tengo que andar con muleta. O sea,
Espero que algún día deje de andar con muletas, pero voy para allá, ¿no? Pero de todas maneras nos quita. A veces Dios nos permite ciertas dificultades en la vida. Nos arranca de la comodidad porque quiere acercarnos más a Él. Hermanos, si estás pasando por dificultades en la vida, no es que Dios no te ama, es que Dios te quiere más cerca de Él. Más cerca. Dígale a su hermano, si estamos pasando por dificultades en la vida, no es porque Dios no nos ama, es porque Dios nos quiere más cerca de Él. Más cerca. Dígaselo a su hermano, nos quiere más cerca. Abraza a su hermano y dígale, Dios te quiere más cerca de Él. Más cerca. Más cerca. Cuando vengan las dificultades económicas, de salud, de relación, cualquier cosa, Dios te está llamando para estar en intimidad con Él. Jonás se alegró porque ahora estaba cómodo. Tenía su cuartico, dijéramos. Tenía la calabacera que le cubría en el desierto, le cubría del sol. Y estaba feliz, estaba feliz. Hermanos míos, como cristianos no debemos de buscar nuestra felicidad, sino buscar que la voluntad de Dios se realiza. Dígale a su hermano, como cristianos no estamos llamados para buscar nuestra felicidad. Estamos buscados para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. A veces se lo hace a través de mucha comodidad. A veces no. Yo no entiendo lo que Dios quiere hacer, pero yo sé que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? La gran preocupación no fue la compasión. Él debía de haber sido compasivo, como Dios es compasivo. Él debía haber sido misericordioso, como Dios es misericordioso. Pero no, quería la comodidad. Y una cuarta lección que yo aprendo. Esta es más difícil para muchos entender. Y yo no la entiendo y no me preocupo por entenderla, como decía Billy Graham. En alguna oportunidad yo no entiendo cómo una vaca negra come pasto verde y da leche blanca. Pero no me mato la cabeza pensando cómo hace el proceso. ¿Sí? Simplemente me gusta la leche y me la tomo. Todo. Hay un pasaje de la Biblia que nos habla de la soberanía de Dios. ¿Ustedes creen que Dios es soberano? ¿Y qué quiere decir que Dios es soberano? Que Él hace como Él cree que debe hacerlo y no como yo creo que debe hacer. Porque el soberano no soy yo, es Él. Y yo estoy bajo su dirección. Y yo descubro que cada que ando bajo su soberanía, la bendición de Dios viene sobre mi vida. Mire lo que dice en Romanos capítulo 9. A Moisés le dice Dios: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo, si me permiten parafrasearlo, del que yo quiera compadecerme. Y lo van a ver más adelante. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién. De Dios, que tiene misericordia. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios, de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Muchos comienzan a decir: pastor, eso no me encaja en la cabeza. ¿Y quién le dijo que Dios tiene que actuar conforme a ti te encaje en la cabeza? Él es soberano. Sigue diciendo: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
Es el barro el que le da dirección al alfarero de qué tipo de vasos quiere que lo haga. ¿Quién toma la decisión? ¿El barro o el alfarero? Déjame decirte y recordarte, yo soy el barro. Y tú también eres barro. Dígale, mira a su hermano, no se enoje, pero tú eres barro. Y si no lo quieres creer, un día no lo vas a ver, pero te vas a convertir en barro. O sea, puro polvo, nada más. ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Escuche, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y déjeme decirte una cosa. A Dios le plació en su gracia obrar en el corazón del rey de Nínive y de los habitantes de Nínive y poner en ellos un espíritu de arrepentimiento. Y se arrepintieron. Otras naciones no lo hicieron. Tal vez algunos se preguntan, pero Faraón endureció el corazón porque Dios se lo endureció. Eso dice la Escritura. ¿Por qué Dios le endureció el corazón a Faraón? Porque quería mostrar su gloria. Su gloria. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo. Lo único que yo sé es que un día Dios tuvo misericordia de mí y me llamó. Y un día Dios tuvo misericordia de ti y te llamó. No por lo que tú eras, no por lo que yo era, sino por lo que Él es. Y nos quiso llamar y hoy somos hijos de Dios. Amén. Nos escogió desde la eternidad. Dígale a su hermano, yo soy escogido desde la eternidad. No porque yo quise, sino porque Él lo determinó. Dios determinó, cosa que Jonás no aceptó. Dios determinó un día de gracia para Nínive. Y ese día de gracia lo aceptó Nínive. Yo no sé qué hubiera pasado si Nínive hubiera rechazado ese día de gracia. Hubiera venido el juicio seguro. Dios, por ejemplo, con Adán y Eva, cuando ellos pecaron, cuando ellos se apartaron, Dios les dio un tiempo de gracia. Y esperaba, desde mi perspectiva, desde mi concepción humana, yo creo que la pregunta mejor, ¿qué hubiera pasado si cuando Dios le habla a Adán y le dice, ¿qué hiciste? Y le dice a la mujer, ¿qué hiciste? ¿Qué hubiera pasado si ellos le hubieran dicho a Dios, Dios, pecamos, perdónanos? Y no se hubieran justificado. Yo no tengo la menor duda que si ellos hubieran pedido perdón, Dios los hubiera perdonado. No tengo la menor duda, pero rechazaron el perdón. Adán le echó la culpa a la mujer. La mujer le echó la culpa a la serpiente. No se atrevió a echarse la culpa a Adán, ¿no? Aunque Adán fue muy culpable. ¿Sabe por qué fue culpable? Porque cuando ella tomó del fruto para comer, Adán estaba con ella y no se lo impidió. Dejó que ella fuera tentada. No tomó su lugar en el hogar. Pero bueno, eso es para el jueves en la mañana. En la película, eso es para el jueves en la mañana. Hermanos, déjeme decirte, Dios es soberano. Dios te escogió a ti para perdonar tus pecados. Agustín, Dios te escogió a ti, te protegió cuando estuviste secuestrado. Por un año o más tiempo secuestrado, sin esperanza, pero Dios protegió tu vida. Porque te ama y mostró misericordia para contigo
para con tu familia. Aquí estás hoy. Amén. Dígale a su hermano: Dios tuvo misericordia de mí, por eso estoy acá. Amén. Y démosle un aplauso al Señor. Dios tuvo misericordia. Yo soy el barro, y Él quiso hacer de mi vida un vaso para honra. Para otros ha tomado otra decisión. Yo no sé. No lo entendió Jonás. No entendió que Dios es soberano. Jonás quería que se hiciera su voluntad y no la del Señor. Y yo quiero que esta iglesia tomemos la decisión de que aquí en Colombia se haga su voluntad y no la nuestra. Dígale a su hermano: esta iglesia debe desear que en Colombia se haga su voluntad y no la nuestra, no la de los hombres. Y cuando deseemos eso, reconozcamos su soberanía, Dios, de manera que no entendemos, Dios va a obrar, Dios va a actuar y Colombia va a ser transformada. Bendito el nombre del Señor. Colombia va a ser transformada. Lecciones que aprendemos de la vida de Jonás. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Gracias por algunas lecciones que aprendemos en la vida de este hombre, Señor. Yo espero que Él las haya aprendido, Señor, y que después, al devenir de su vida, las haya entendido, las haya vivido y haya vivido en gratitud contigo, Señor. La Biblia no nos menciona más nada de Jonás. Señor, ahora yo quiero que esta iglesia entienda esta verdad y la disfrutemos, Señor mío. Permite, Señor, no perder contacto con la realidad. Vivimos en un mundo de pecado, de maldad, que tú quieres perdonar, Señor, y que nosotros tenemos el mensaje para esta nación. Señor, no debemos creer una cosa y anhelar o desear otra, Señor mío, sino ser coherentes con lo que creemos. Señor, no debemos buscar nuestra comodidad, sino que se haga tu voluntad, Señor mío. Y al final, Señor, queremos reconocer tu soberanía. Tú eres soberano. En tu soberanía preparaste un gran pez para salvar la vida de Jonás. Y él no entendió que ese pez también simbolizaba el perdón tuyo para Nínive, Señor. Permítenos, Señor, entender que Dios tiene perdón para Colombia. Un nuevo día de brillar en nuestra nación, Señor. Pero es tu iglesia la que tiene el mensaje. Y tú eres soberano, Señor. Gracias porque me elegiste, Señor. Gracias porque elegiste a mis hermanos que están aquí. Los escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Les diste la oportunidad y ellos la recibieron, la atendieron y la entendieron, y hoy la disfrutan, Señor mío. Ahora somos hijos tuyos, Señor mío. Ahora somos redimidos por tu sangre. Y te decimos, Señor, tú eres soberano. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.